La pregunta que hoy en día todo creyente se hace es cómo conquistar la bendición de Dios. ¿De dónde viene mi bendición? Muchas personas que están participando en diferentes iglesias aún continúan buscando las bendiciones en otras personas, en su medio íntimo, en su medio social, en las amistades políticas, en las amistades empresariales que tienen. Sabemos que las necesidades familiares, sentimentales, económicas y espirituales están alrededor de todas las personas. Y es lógico, es un sentido de superación y sobrevivencia natural del ser humano, la búsqueda de la solución de un problema. Es lógico. Pero la pregunta es, ¿estoy yendo por buen camino para solucionar mis problemas? Yo quisiera compartir con usted este entendimiento bíblico que nosotros hemos conseguido a lo largo del tiempo para poder abrir un poco su conocimiento o nutrir más su conocimiento para que usted pueda ver si está yendo por el buen camino para ser bendecido o si no, para poder dar un giro total para su bendición. Nosotros sabemos por el libro de Santiago que la bendición de Dios viene de lo alto. Está escrito en el libro de Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Y sabemos también por el libro de Mateo que quienes nos causarán tristezas y disgustos son las personas más cercanas a nosotros. Está escrito en el libro de Mateo 10:36, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Es lógico que las personas con las que tenemos problemas son aquellas que rodean nuestro medio social, nuestro entorno social. Incluso llegan a surgir problemas desde los más cercanos a nosotros, que son aquellos que pertenecen a nuestro núcleo familiar. Pero cuando una persona tiene una alianza con Dios, aunque sus mismos hermanos sean piedras de tropiezo para ellos, la bendición que viene de lo alto prevalecerá en sus vidas. Nosotros tenemos ejemplos bíblicos de personas que les sucedió de toda clase de cosas negativas, que bien podrían hacer que estas personas tiren la toalla, abandonen la fe y por causa de eso queden lógicamente sin la bendición de Dios. Nosotros tenemos como ejemplo a 3 hombres en la Biblia: Jacob, José y David. Jacob, él fue perseguido por su hermano. Él fue perseguido por su hermano y el hermano pues quería matarlo. Está escrito en el libro de Génesis 24:41, Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú se dijo: los días de luto de mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. Vea usted, Jacob, él estaba con una promesa de muerte sobre su espalda. Él sería perseguido por su hermano hasta que el hermano consiga matarlo. Jacob tuvo que huir de su casa sin ninguna posesión. En medio del camino, es lógico, él tuvo un encuentro con Dios. Él realizó una alianza con Dios. Él realizó una alianza con Dios. Esa alianza con Dios prevaleció o quedó por encima de la amenaza de muerte de su hermano Esaú. Y la pobreza con la que él salió de casa quedó muy por debajo de la alianza que Dios hizo con él. La palabra de Dios cuenta en el libro de Génesis 30:43 que mismo Jacob, habiendo sido una persona que salió sin nada de su casa, él fue próspero por la alianza con Dios. Dice así: así prosperó el hombre en gran manera y tuvo grandes rebaños y siervos y siervas y camellos y asnos. Usted ve que las empresas de aquella época eran los rebaños, eran los siervos, los camellos, los asnos. El hombre se tornó un hombre riquísimo, a pesar de haber salido sin nada de su casa,
la alianza con Dios, prevaleció y convirtió a Jacob en un hombre poderoso. El segundo ejemplo que nosotros tenemos en la Biblia es el ejemplo de José. José es un ejemplo de perseverancia en la fe, pues siendo el menor de la casa, Dios revelaba a José lo que quería hacer con él. Siendo pues envidiado por sus hermanos, él fue vendido por estos como esclavo a unos mercaderes que estaban pasando por el lugar. Los ismaelitas lo compraron y lo llevaron como esclavo a Egipto. Eso está escrito en el libro de Génesis 37, 28. Dice: pasaron entonces unos mercaderes madianitas y sus hermanos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y estos se llevaron a José a Egipto. Mire este hombre, adolescente, envidiado por sus hermanos, vendido como esclavo por sus hermanos, aun siendo el menor de la casa, despojado de la herencia de su padre, del cuidado de su padre. Todo esto no fue una barrera para que Dios pueda cumplir los sueños que le había revelado. José pasó por muchas dificultades como esclavo, como prisionero, amenazado incluso de cárcel perpetua. Pero el poder de Dios estaba sobre él por causa de la fidelidad en la que se mantuvo José en un país y con una cultura extraña. El mantenerse fiel al Señor Dios de Israel provocó la admiración de sus captores, y hasta el rey de Egipto fue obligado por el poder de Dios a reconocer a José como un hombre único y especial en medio de la sociedad. Está escrito en el libro de Génesis 41, del verso 39 al 40. Y Faraón dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Mire qué maravilla. A pesar de que su entorno familiar, por la envidia, estuvo en contra de él al punto de venderlo como esclavo, él surgió con la fidelidad a Dios. Él se convirtió en un hombre muy poderoso, mucho más que toda su familia y que todos sus hermanos. El tercer ejemplo que nosotros tenemos es el ejemplo de David. David, que era el menor de la casa y, por cierto, menospreciado por sus hermanos. Era tenido en poco por causa de su tamaño, por causa de su contextura física. La palabra de Dios dice en el libro de Samuel, primera de Samuel 17, 28. Y Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres, y se encendió la ira de Eliab contra David, y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Vea usted el concepto que el hermano mayor tenía acerca de este hermano menor. Lo llamó de soberbio, de maligno en su corazón. Lo llamó de una persona que no era digna de estar en ese lugar. Lo llamó de curioso. Era menospreciado. David era un pequeño hombre, adolescente, menospreciado. Aunque David siempre tuvo que oír palabras de desprecio por causa de su estatura y su contextura física, aún siendo adolescente, fue escogido por Dios en medio de sus hermanos. El acto de confianza en la fuerza y la promesa de Dios hizo que David lograra una hazaña que ningún hombre de batalla tuvo coraje de lograr. Él venció al gigante Goliat. Este acto de coraje inspirado por la confianza en Dios hizo que todos aquellos que un día lo menospreciaron, lo vieron como menos, terminaran reconociendo que Dios andaba con él. Porque claro, Dios andaba con él.
Eso es lo que está escrito en la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel 18:14. David prosperaba en todos sus caminos, pues el Señor estaba con él. Al ver estos tres ejemplos de alianza con Dios, de perseverancia en la fe y de confianza en la palabra de Dios, entendemos que el mundo entero puede intentar interponerse entre nosotros y nuestra bendición. Pero ¿cómo sabemos que nuestra bendición viene de lo alto? Al mantenernos en el Señor Dios Todopoderoso, lograremos realizar nuestros sueños y recibir el cumplimiento de la promesa de Dios. No se desespere. Si nadie le apoya en su fe, esté preparado para muchas decepciones, oposiciones, hasta de sus seres queridos. Cuando una persona se acerca a Dios, hace una alianza con Dios, se mantiene en la fe y en la confianza en Dios, ciertamente ella va a encontrar una oposición de este mundo en el cual habitan la mayoría de las personas que están en nuestro entorno, incluso muchos seres queridos y hasta hermanos. Mantenga esa alianza con Dios, mantenga la fe y la confianza en Dios, y usted será honrado con un testimonio maravilloso delante de todo y delante de todos.